Y desde 1980 es el abad del monasterio de los Toldos, una ciudad argentina del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y además es el presidente de la congregación benedictina que reúne a los monasterios de Paraguay, Uruguay y Argentina. Y desde muy joven se dedicó a escribir cuentos, poesías, ensayos bíblicos, narraciones, reflexiones. Publicó más de 40 libros con temas que van desde el encuentro con Dios al crecimiento en la fe. En el 94 le dieron el premio Conex, que es el diploma al mérito, como uno de los mejores 5 o uno de los 5 máximos exponentes de la literatura juvenil. Los jóvenes lo leen con voracidad. En un tiempo de redes sociales donde parecería que nadie lee, no saben cómo los jóvenes eligen sus libros, porque él tiene una forma de redactar, de narrar, que es fabulosa. Hace poco cruzamos algunas líneas, me sorprendió ver su correo electrónico, dice que estaba agradecido que yo lo había mencionado, y yo le dije, no, al contrario, me honra mencionarlo, y gentilmente me invitó a tomar unos mates, que es una infusión argentina, en Los Toldos. Dijo, nos tenemos que encontrar. Y uno de esos cuentos que más amo, que alguna vez también te conté cortito, pero es extraordinario, se llama La ostra perlífera. Era una ostra marina, dice el cuento, no era un caracol. Su nombre era Marina. Era un bicho de profundidad y como todas las de su raza, había buscado la roca del fondo para agarrarse fuertemente a ella. Una vez que lo consiguió, creyó haber dado con su destino claro que le permitiría vivir sin contratiempos, su destino de ostra marina. Pero el Señor Dios había decidido un misterioso plan para que Marina fuera valiosa. Ella lo único que quería era ser feliz. Pero un día el Señor permitió que entrara en la vida de Marina un granito de arena, literalmente un granito de arena. Fue durante una tormenta de profundidad, de esas que casi no provocan oleaje en la superficie, pero sí remueven el fondo de los océanos. Cuando el granito de arena entró en su existencia, Marina se cerró violentamente, así lo hacía siempre que algo entraba en su vida, porque es la manera de alimentarse que tienen las ostras. Todo lo que entra en su vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Si esto no es posible, se expulsa hacia el exterior ese objeto extraño. Pero con el granito de arena, la ostra marina no pudo hacerlo de siempre. Entonces, consideró que aquello era sumamente doloroso y que la estaba hiriendo por dentro. Lejos de desintegrarse, más bien la estaba lastimando a ella. Entonces quiso expulsar el cuerpo extraño, que es lo que hacen las ostras, pero no pudo. Así que comenzó el drama de Marina, dice el cuento. Lo que Dios había permitido pertenecía a aquellas realidades que no se dejan integrar, pero que tampoco se pueden suprimir, que uno ni asimila, pero tampoco lo puede expulsar. El granito de arena era indigerible e inexpulsable. Y cuando trató de olvidarlo o ignorarlo, era peor, tampoco pudo. Y frente a esta situación ella hubiese podido pensar que solo le quedaba un camino, luchar contra su dolor, rodeándolo con el pus de la amargura, del resentimiento que terminaría por explotar, envenenándola a ella y envenenándole a todos los que la rodeaban. Pero en su vida había una hermosa cualidad, era capaz de producir sustancias sólidas. Normalmente las ostras, y esto es histórico, esto es así, dedican esta cualidad de fabricarse un caparazón defensivo que es rugoso por fuera y suave por dentro. Pero también puede construir una perla. Y eso fue lo que realizó Marina. Poco a poco, con lo mejor de sí misma, fue rodeando el granito de arena del dolor y a su alrededor comenzó a gestarse una perla hermosa. Normalmente no todas las ostras tienen perlas. Solo son producidas por aquellas que deciden rodear el dolor con lo mejor de sí misma cuando ven un cuerpo extraño. No todas la hacen, no todas las ostras tienen perlas. Muchos años después, dice el cuento, de la muerte de Marina, unos buzos bajaron al fondo del mar y cuando la sacaron a la superficie se encontró en ella la hermosa perla de su vida. Y dice el cuento que al verla brillar con todos los colores del mar y del cielo, nadie se preguntó si había sido feliz. Simplemente supieron que Marina había sido valiosa. Y hasta aquí el fabuloso cuento de mi amigo Menapace.
Yo lo usé como introducción porque creo que a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos luchado con el porqué de las cosas que nos duelen. ¿Por qué? Y responder creo que a esta pregunta es crucial, es determinante para recuperarse a golpes que a veces son aplastantes en la vida. Porque la diferencia entre la poda, que alguna vez te lo dije, la poda y el castigo está en la intención. Entonces a veces uno tiene que analizar por qué estoy sufriendo, por qué me está pasando lo que me está pasando. No somos propensos a decir es Satanás, es el diablo. No siempre, porque la poda y el castigo a veces se sienten casi iguales, pero si Dios nos está podando no es para matarnos, sino para sanarnos. Es la diferencia entre experimentar la hoja de un cuchillo en un ataque y la hoja de un bisturí en una sala de operaciones. El cuerpo responde de la misma manera que si estuviese siendo atacado, aun cuando el cirujano tenga que cortar delicadamente la carne para salvar nuestra vida. Pero la intención es lo que produce el resultado diferente. Si sufrimos el ataque con un cuchillo en un atraco y no lo tratamos, ¿qué hace? El cuerpo se deteriora, se infecta, morimos. Pero por otro lado, cuando el cirujano, insisto, hace una reparación, el dolor de nuestro cuerpo nos conduce a la curación, a la recuperación. Lo diferente de la intención no anula el dolor, duele igual. Una mamá sabe que si le están haciendo una cesárea, va a tener felicidad en minutos cuando ve a su bebé. Pero no por eso no le duele. Dice, bueno, no me duele porque tengo la felicidad, supera el dolor. No, el dolor está ahí. Y le va a costar, y le van a tirar los puntos, le va a costar caminar. Lo mismo cuando nos operamos para extirpar un tumor, duele. Pero cambia el enfoque, le encontramos un propósito al dolor. Hay momentos que tenemos que decidir, o nos aguantamos el dolor de muelas, o nos aguantamos el pinchazo para que nos arreglen la muela, nos hagan un root canal, un tratamiento de conducto, o nos quiten la muela, como cuando éramos chicos que llegábamos a los 7 años sin diente. Porque no se salva, decían, no se salva, hay que arrancar. Ya le va a salir otra. A mí me dijeron eso hasta los 20 años. Ya le va a salir otra, no me salieron más después. Entonces, esta diferencia de la intención se refleja en la forma que uno percibe el dolor. Podemos reconocer a veces que hay semillas que están siendo enterradas para echar raíces, para producir fruto, o podemos asumir, no, yo estoy siendo enterrado vivo. Estoy asfixiado por la gravedad de lo que me pasa en la vida. Yo no siento que el Señor esté haciendo nada. Pero es determinante saber si estamos siendo plantados o enterrados. Porque pueden ser similares, pero no lo son. El dolor es igual, pero la intención es lo que nos beneficia. La poda de Dios son los eventos que Él permite que no pretenden castigarte. Dios permite a veces una poda, al igual que un padre amoroso disciplina a un chico para que madure. No necesitan decirme amén, pero debe haber papis acá que en algún momento le dicen al hijo, se acabó el iPad. Te voy a quitar el celular. Mirá que son todos buenos, justo vinieron las Madres Teresa, pero bueno. La intención es castigarlo porque te gusta verlo sufrir o que aprenda una lección, o levanta las notas en el colegio o no tiene ciertos privilegios. Eso es una poda. Cuando las madres se ponen en cara de migra y dicen, te voy a sacar todo, y le quitan todo al hijo, hasta tanto el hijo mejore la conducta. Proverbios 3:11 dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Digo, por si hay algún ofendido. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a un hijo querido. Entonces la mayoría de los padres tratamos de enseñarle a nuestros hijos algunas lecciones, porque vemos un panorama más amplio. Los nenes cuando son chiquititos comen dulces todo el día si los dejamos. Si los dejamos se toman una bebida cola así grandota antes de irse a dormir. Después andan rebotando así por las paredes. Y nosotros que vemos más allá le decimos no, odio esta casa. Yo muchas veces se lo dije a mis padres. Decía que los odiaba y que me iba a ir de la casa. Y un día hasta me fui. Con 5 años me fui de casa, agarré mi maletita y me fui al descansito de la escalera como 2 horas. Y yo recuerdo ya adulto que en una de esas noches oscuras del alma, luego de un enorme fracaso,
porque vaya que los tuve y los sigo teniendo, una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué yo? Nunca me voy a olvidar que le dije, Señor, ¿por qué yo? Me toca esto, ¿por qué? Y Él me sorprendió con una respuesta, ¿y por qué no? Y me recordó, ¿cuándo es la temporada de poda de un labrador? La poda ocurre después de una cosecha y antes de una nueva cosecha. Esa es la poda. Juan 15:2 dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Lo que no produce fruto se corta. Y poda las ramas que sí dan fruto para que den más. Mi papá tenía huerta. Y cuando él agarraba la poda, las podaba, y cuando la planta estaba tan linda, según mi criterio, y él la dejaba flaquita, finita. Y yo le decía, ¿pero por qué? Me dice, porque toma más fuerza y ahora va a tener más flor o más fruto. Y nota que Jesús no dijo que poda alguna de las ramas que dan fruto. Él dijo, recorto cada rama fructífera. Entonces la poda de Dios en mí no es porque hice algo mal. A veces no es que estoy sufriendo porque estoy desagradando a Dios. Siento el abrasador dolor del labrador sobre mí. ¿Por qué está podando mis ramas? Porque hice algo bien, porque di fruto. ¿Me están siguiendo, sí o no? Así que antes de preguntarle por qué yo, porque capaz que hay alguno que dice, yo también me pregunto por qué a mí, yo puedo atrever a preguntarte, ¿y por qué no tú? ¿Por qué no te tocaría una poda? Aunque diga, pero yo hice todo bien. Sí, pero tu comportamiento no te hace inmune a que recibas una poda para producir más. Formas parte de un grupo selecto de gente que han sido elegidas por el labrador para ser podadas. Me encantaría que le digas a alguien, vas a ser podado, cabezón. Dile, cabezona, vas a ser podada. Que no significa que vas a adelgazar necesariamente, vas a ser podada. ¿Por qué? Porque hiciste cosas que otros no han podido. Cumpliste tu propósito. Diste fruto. Así es como crecen los seres vivos, ya que hablemos de vegetales o de visión. Pero cuando nos poda, a veces somos tercos, porque yo soy el principal terco, que no entiendo. Y digo, ¿y si Dios me ama, por qué yo estoy perdiendo todo lo valioso? ¿Por qué? Pregunto, ¿de verdad creemos que lo que perdemos es valioso? Porque por lo que veo a veces el Señor no le da el valor a lo que nosotros sí le damos mucho valor. Y vamos por la vida anhelando lo que se nos quitó. Y el Maestro está muy contento con lo que nos dejó, con lo que todavía tenemos. El milagro de Dios nunca está en lo que se perdió, sino en lo que nos quedó. Si estamos a punto de comer, lo que sea, aunque digas estoy recalentando arroz, eso es todo lo que necesitamos y Dios lo sabe. Si te quedan 2 pescados y 5 panes, eso es todo lo que necesitas. Al igual que la viuda puede que nos quede un poquito de aceite, Dios sabe que en esta temporada es todo lo que necesitamos, es más que suficiente. Y a esta altura del año, cuando faltan 3 semanas para terminar el 2022, el Señor quiere que comencemos a mirar lo que nos queda y dejemos de lamentarnos lo que perdimos. Lo que perdimos ya está. Lo que se fue, se fue. No podemos anclarnos al pasado. Uno tiene que decir, ¿qué me queda? La bendición de Dios no está en lo que perdiste, sino en lo que te quedó. Y en lo que te quedó es más que suficiente para que tengas victoria, para que te vaya bien y para que emprendas un año en bendición. ¿Tú lo crees de verdad, sí o no? Ahora, si fuera valioso, vamos a pensar esto, si fuera valioso lo que nos cortó el Señor, ¿creeremos de verdad que el Señor lo habría cortado si era valioso, si Él veía que lo necesitábamos? Si el Señor, con toda la sabiduría, nos quitó lo que sabía que nos iba a pesar durante la siguiente etapa del viaje de la vida, ¿por qué estamos buscando la manera de recuperarlo? Hay cosas que tenemos que dejarlas ir, con todo el dolor del alma. Porque al podarnos, el Señor nos está ayudando a que solo llevemos lo que necesitamos a donde Él quiere que vayamos. Hay cosas que nos va a quitar. Él sabe que la bendición de la cosecha de la temporada pasada puede convertirse en una trampa para el futuro. Entonces, cruzar hasta la bendición de Dios va acompañado por un proceso de poda. ¿Me están siguiendo, sí o no? Yo no sé cómo es el proceso en tu vida, de verdad. Porque Dios tiene un llamado personalizado para cada quien.
Así que las podas podrían ser específicas y únicas. En esto se juegan todo tipo de variables. Las cosas que Dios te podará, dirán, pero ¿qué me va a podar el Señor? ¿O qué me podó? ¿Cómo entiendo qué fue lo que me podó Dios y qué es lo que me quitó el diablo? Bueno, va a depender mucho del lugar de donde vengas hasta de donde Él te quiere llevar. Y Dios solo conoce eso, no me voy a meter. Tal vez Dios quiere quitarte algunas relaciones cancerígenas. Lo hablamos todo el año. Relaciones que te drenan, que te vampirizan. A veces Dios tiene que quitarte parientes con todo el dolor del alma, son sangre. Pero son parientes que te drenan y llegan a estas fiestas y estás pensando cómo voy a reaccionar, con quién la vamos a pasar y seguro que va a sacar acá el tema y seguro que antes de las 12 nos estamos peleando todo. Entonces hay momentos en que tú dices, hay que cortar. Y cuando Dios remueve algo de nuestras vidas, no es porque está tratando de quitarte algo. Está haciendo lugar para una cosecha nueva. Está haciendo lugar para lo que Dios te va. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. Es un intercambio. Siempre obtienes algo mayor. ¿Por qué? Porque Dios devuelve mucho más de lo que nos quita. Cuando nos dicen de la Catedral de Cristal, váyanse los hispanos. Nosotros éramos un departamento hispano de una iglesia anglo. Y cuando el Señor nos dice, váyanse de acá, porque no hay lugar para ustedes, de esto ya hace 9 años, yo dije, Señor, ¿por qué nos quitas un lugar donde congregarnos? Yo no podía ver que el Señor tenía una arena propio para darnos, un lugar para que estemos juntos, para que no dependamos de nadie. Dios dice, si te quito, estoy haciendo lugar. ¿Recibes eso, sí o no? Entonces, cuando Dios quita algo, o a alguien de nuestra vida, está desocupando su disco duro, nuestro disco duro, para una actualización. Y el hecho, como dije el domingo pasado, que estemos peleando grandes batallas significa que estamos cerca de bendiciones más grandes. Tus heridas de batalla son un testimonio de que has sido podado. Es imposible que yo te considere creíble hasta que no vea las marcas del labrador que tienes para ofrecer. Lo que me hace creíble a mí, si acaso lo soy, es que las marcas del labrador se ven, no las oculto. De igual modo, si queremos algo grande nos va a costar todo. Independientemente de donde te encuentres en la vida, yo lo dije una vez y lo voy a decir otra vez, tú pagaste un precio para estar aquí. Esto parece niño, parece pueril, pero te sorprendería el número de personas que no consideran cuánto le costó ser ellos mismos. La gente que mira de otros países, a los que vivimos acá, a los que somos inmigrantes, no a los que nacimos, a los que nacieron acá, a los que somos inmigrantes, a veces dicen, qué lindo, ustedes se fueron a Yanquilandia, allá donde abren el grifo y llueven dólares. No es así. Todos pagamos un precio de desarraigo, de dolor. Ya seas un jefe, un cónyuge, un padre, una madre, entregaste algo a cambio para estar donde estás y ser quien eres. Muéstrame una mamá y yo te voy a mostrar, sea una mamá jovencita o una mamá adulta, te voy a mostrar una mujer que dio muchas cosas a cambio. Su soltería, su independencia. Porque los hombres seguimos siendo independientes. Los hombres hacen hijos y siguen su vida. A la mujer se le detiene en primera instancia, a priori, por 9 meses su vida. Y después, cuando tiene el bebé, ¿qué hace? ¿Ahora sí vuelvo a mi vida? ¡No! Sigue. Muéstrame una mamá y yo te voy a mostrar a una mujer que entregó mucho a cambio para poner un hombre o una mujer de bien en la vida. Entonces, independientemente de cuál sea tu trasfondo, siempre intercambias algo de valor para poder llegar a la persona, para poder llegar a ser la persona que Dios quiere que seas. Entonces yo pregunto, ¿qué estás dispuesto a negociar a cambio de tu futuro? Porque nadie se matricula de la noche a la mañana de grandeza. Se desarrolla durante un periodo donde Dios te poda para que llegues a ser la persona que Él te diseñó. Si alguien dice, sueño con que Dios me dé lo que tiene Dante, no, tú no quieres mi poda. Tú no quieres pasar lo que yo pasé, nadie lo quiere. Porque esas transiciones son las más dolorosas, la poda. Pero yo no pierdo el hecho de que Dios está comprometido a podarme para que yo dé más fruto, pero habrá pérdida. Hay cosas que vamos a perder. Si no perdemos, no vamos a ganar. No pretendo que me digan amén, tampoco me miren con esa cara de franceses, pero por lo menos hagan así.
Hablaba una vez con una dama que me dijo, siento que toqué fondo, Dante. Toqué fondo. Y yo le dije, ¿qué había? Y me dice, ¿en dónde? ¿Cómo que en dónde? ¿No me dijiste que tocaste fondo? ¿Qué había ahí? De verdad le dije, ¿qué había ahí? Porque Jesús pronunció una parábola en Mateo 7, dijo, por tanto, el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó sobre la roca. Cayeron las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron la casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada, fundamentada en la roca. Por eso, si pasa lo peor, ¿qué vas a encontrar cuando toque fondo? Toqué fondo, ¿y qué hay en el fondo? Porque las personas que hemos tocado fondo tenemos el derecho a informar la veracidad que Dios está en el fondo. En el fondo se encuentra Dios. Cuando toca fondo, hay roca. ¡Aleluya! Hay roca. Ahora, que haya roca en el fondo, ¿nos hace inmunes a las tempestades? No. A las muertes, a los despidos, al rompimiento de relaciones, a la gripe. No. Tampoco hace que nuestro corazón se vuelva a prueba de sufrimiento y no sienta la punzada de una vergüenza, de un fracaso, de un rechazo. Yo digo siempre, yo no soy capaz de medir la profundidad de papás que pierden a un hijo. Tenemos muchos papis y mamis que han perdido hijos. En el coro hay una querida hermana que yo conozco de otra iglesia hace muchos años con su esposo, los Reynoso, que han perdido un hijo. Y cada vez que yo veo a Nancy cantar, me pregunto, ¿cómo se repone un corazón? Porque es un dolor que no logro entender, no me ha pasado. Dios permita que nunca pase. Pero a veces papis que han perdido hijos me dicen, si me pasara algo así otra vez, no sé qué haría, o no sé cómo salir de la cama, o no sé cómo reponerme, y los entiendo. No puedo decirle, hermano, confía en Dios, tiene otros hijos. Perder un hijo, por eso no hay nombre para eso. Yo siempre digo, pierdes un cónyuge, eres viudo, pierdes un padre, eres huérfano, pierdes un hijo, no hay nombre porque el dolor es innombrable. Pero en el fondo hay roca sólida, lo he visto. Si uno edifica la vida sobre Cristo, toca fondo, pasas un duelo, pierdes el aliento, pero de alguna forma sigues respirando. Me consta, hay mucha gente acá que sigue en pie en medio de la tormenta. Quizás hayas perdido tu bebé. Quizás pasaste por un divorcio o terminaste dándote por vencido contra los acreedores, contra las deudas. Dijiste, basta. Y en ese momento tenebroso, atroz, Dios te dio la fe para salir adelante. Y cuando regresabas desde el fondo, nadaste hasta la superficie con un nuevo don que antes no tenías. Haber visto a Dios en el fondo hace que ningún dolor agudo te vuelva a quebrar nunca más. Estuve ahí y había roca. ¡Aleluya! ¿Tú lo crees? En el fondo hay roca. Por eso aquellos sobrevivientes del cáncer o sobrevivientes de una tragedia dicen, estoy fuerte, a mí no me va a voltear cualquier cosa, no soy de cristal, no soy de mantequilla. Hay gente que es de cristal, cualquier vientito, ay, me ofendo. Le digo, a veces vos le digo, Señor, dale problemas reales, dale problemas reales. Para que ya no haga escándalos por una amiguita que cae de la mesa, dale problemas grandes, para que se haga fuerte. Porque el dolor es parte del proceso de la curación, es un antiséptico emocional que limpia la herida. Yo a veces oigo a predicar a tantos colegas y a veces me pregunto, sin ánimo de criticar, ¿qué Biblia leen? Porque está llena de perfección su mensaje, de declaraciones, de decretos proféticos, de victoria, que también los hay, pero la gente se frustra después porque no coincide eso con su realidad. Las historias de la Biblia, la mayoría, si acaso el 99,9%, son fracasos. Violencia, sexo descontrolado, asesinatos y una gran cantidad de cosas que no queremos mencionar porque tenemos temor a que piensan que las estamos aprobando. Y no estoy desvalorizando la Biblia, la estoy acreditando. Porque cuando vemos la Biblia sin toda esa higiene que le hacemos, nos damos cuenta de lo reales que somos. Todas las historias de aquí están porque son nuestra historia. Yo me cansé de chico escuchar acerca de la Biblia desinfectada y no predicar de aquellas cosas que no podemos explicar. No, la Biblia es la Biblia, está escrita con tragedias, fracasos, porque son nuestra historia.
Las historias de vida esterilizadas, higienizadas, son inventos para controlar la moral del pueblo, el comportamiento de la gente. Entonces no hay que moralizar la Biblia, no hay que hacerla aséptica. El dolor es un gran profesor de teología. El dolor es un entrenador de la vida. Nada obtiene tanto nuestra atención como el dolor, ¿sí o no? Revela qué necesitamos sanar. Reorienta nuestras prioridades. Te das cuenta que nos damos cuenta que si estamos haciendo un escándalo por no tener wifi, de repente un hijo empieza a estar grave y se está muriendo, nos damos cuenta que es una idiotez, una babosada el celular. Las prioridades lamentablemente se nos ordenan cuando llega el dolor. Igual que a nuestros hijos. No levanta las notas hasta tanto pierde derechos. Cree que puede faltar al colegio todas las veces que quiera hasta tanto el padre se pone firme, la mamá, y dice se acabó. El dolor nos ordena los patitos. Job perdió todo. Sara luchó contra la infertilidad. Moisés fue fugitivo 40 años. David tenía un suegro que intentó matarlo. Y vos pensás que tenés problemas con tu suegro. María Magdalena poseía un demonio. Pablo tenía recuerdos de asesinatos, quemándole el alma. Pero tenían algo en común. Oyeron la voz en medio del dolor. Y mi oración hoy es que cuando estamos terminando el año aprendamos a oír su voz. ¿No será que lo que estás pasando, lo que estoy pasando es una lección que Dios está tratando de enseñarnos y no nos damos cuenta? ¿No será que hay un área de nuestro carácter que Dios quiere moldear y que no podemos oír a menos que venga este dolor? Nosotros podemos ignorar los sueños, los deseos, las puertas abiertas, los impulsos y las personas, pero no hay una persona que pueda ignorar el dolor. A mí se me clavó una astillita estos días en el pie, me dolía hasta la rodilla, una astillita así. No podía ignorar el dolor, una astillita. Y a veces en la vida una astilla nos saca un comportamiento adictivo. Lo usa para sacarnos de una situación adversa, lo usa para sacarnos de una relación abusiva. Yo conozco un montón de mujeres que si no les hubiese dolido el matrimonio, hubiesen estado con ese abusador el resto de su vida. Lo que Dios ha juntado lo separa el hombre. Si Dios no lo juntó, te lo buscaste sola. Y me consta de tipos abusivos, tipos que las denigran, no solo sexualmente, moralmente, psicológicamente, espiritualmente. Y la pobre aguantando años. Si ese dolor no está allí, no tomas la decisión. Y no soy pro divorcio, lo que estoy diciendo es que hay un momento que uno tiene que decir hasta acá. Soy valioso, valgo más que esto. Lo que pasa es que cuando sufrimos, sentimos que estamos solos, en un desierto, que nadie más sufre como nosotros. El Salmo 107:4 dice, vagaron por el desierto, por lugar desolado. No hallaron camino, no hallaron ciudad habitada, hambrientos y sedientos. El alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia, clamaron al Señor y los libró de las aflicciones. No habrían clamado al Señor sin angustia. Y te voy a contar algo que quizás no vistes. El libro de Génesis, cuando termina el libro de Génesis, termina con una sola familia tan pequeña de manera que puede enumerar la Biblia todos los hijos, los nombres de todos los hijos. Vamos al libro de Éxodo, primer libro de Éxodo, que es el que sigue a Génesis. Y comienzan con una muchedumbre de millones de esclavos bajo el gobierno del hostil faraón. Y en ningún lugar se halla el relato de lo que sucedió en 4 siglos del medio. Hay 4 siglos entre Génesis y Apocalipsis. Génesis y Éxodo. 4 siglos. Yo no he escuchado un solo sermón sobre la brecha entre Génesis y Éxodo. Durante 4 siglos, son 400 años, el cielo estuvo callado. ¿Qué hace Dios después de estar callado 4 siglos? Hace la exhibición de poder que jamás se había visto ni se ha vuelto a ver. 10 veces Dios interviene en una escala tan masiva que no quedó en Egipto una persona que dudara de que Dios existiera. Millones de ranas, piojos, moscas, granizo. Faltaron suegras, una plaga de suegras, para demostrar de manera empírica que el Señor era real. Durante los 40 años siguientes Dios los alimentó, los vistió, les planificó el itinerario durante todos los días,
Sale Dios del silencio, habla con voz audible, se hace visible. Y aquí quiero destacar una cosa que dije al principio de la pandemia. El poder de Dios y cualquier poder puede conseguir casi todo menos el amor. No hay un despliegue pirotécnico de omnipotencia que pueda hacer que Israel lo amara y confiara en él. Por eso no me gusta tanto confiar en las cruzadas de milagros y haga lo que no podía hacer, corra para allá, agáchese, aleluya, porque el incrédulo no va a hacer que eso ame a Dios. Está pensando, es fraguado, la viejita está contratada, debe ser la madre del pastor. El poder no logra que nadie le ame. Nadie. Si alguien está pensando, ¿por qué Dios no baja y habla y que todo el mundo lo vea vía satélite y se convierte en todos? No se convierte en nadie. Van a decir que son ovnis, que es un efecto visual, que en realidad no es Dios, es Trump. Van a decir cualquier cosa. El poder no consigue lo que el amor. Esto se ve hasta hoy. En cualquier cárcel o cualquier régimen hegemónico, los guardias, la policía tiene un poder casi ilimitado. Nicaragua, Venezuela, Cuba. A base de fuerza pueden hacer que la gente renuncie a Dios. Les racionan el papel higiénico, los huevos y la harina. Pueden hacer que maldigan a su familia, que coman estiércol, que pierdan la dignidad por completo. Una sola cosa no puede lograr un gobierno hegemónico ni dictatorial, ni siquiera los guardias de una prisión. No pueden lograr que la gente los ame. El amor no opera bajo las reglas de poder. Los milagros de Dios no logran que sus hijos lo amen más. Si yo entiendo esto, voy a concluir que cuando Dios hace silencio y me lleva al desierto y hay dolor, es porque me ama demasiado, porque quiere hablar conmigo, porque me quiere silenciar. Si estamos en un desierto de dolor es por amor. Salmo 3:5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Su palabra indica que aunque estemos descansando, Dios continúa trabajando para nosotros. Los tiempos de oscuridad son para que descanses. ¿Me están siguiendo? Eso le decimos a nuestros hijos. Hijito, los tiempos de oscuridad son para que descanses. Este tiempo es para que descanses. No puede hacer nada. Ahora, convengamos que Dios contesta oraciones. Yo he visto personas sanadas, dejar mudo a los galenos, a los doctores. He visto a parejas infértiles dar a luz. He visto personas perder sus empleos, orar y con rapidez conseguir empleos que le pagan el doble. Muchas veces así, la fe da resultado. Pero para serte sincero, a veces la gente ora y no pasa nada. Oramos y no pasa nada. Aparece el desierto. Y hacemos la oración la más honesta, lo más profundo del corazón y no hay respuesta. O a veces Dios dice, no, como te dije el domingo pasado, no, bástate con mi gracia. No cambia el hijo, el cáncer se esparce, te dicen la metástasis creció. Tú dices, pero ¿por qué si oré toda la semana? El matrimonio se siente más solitario, los hijos se alejan más. A veces las temporadas de dolor pueden ser fatales para la fe. O decimos, no, este dolor debe ser una oportunidad, algo Dios me quiere mostrar, algo Dios quiere tratar con mi carácter. Y te digo, capaz que no se va a recuperar la gente que amas. Yo hubiese dado cualquier cosa porque mi papá, mi mamá vivieran hasta los 100 años. Dios dice, hasta acá, me lo llevo. Y los días que ellos murieron, yo estaba acá predicando, porque si no, ¿qué predicamos? Si me voy a morir del dolor y ese día me va a agarrar una depresión, ¿qué crédito a mi vida? Si mi mamá me enseñó que yo tenía que orar para que cuando cerrara los ojos despertara del otro lado en los brazos del Señor. Si eso le pasa a la vieja, ¿ahora yo voy a maldecir? Entonces entiendo que a veces no vamos a lograr todo lo que nos propongamos. Que vamos a tener que lidiar con un dolor que no nos merecemos. Yo no digo que merezcas el dolor viene. ¿Merecí yo la astilla de mi pie? No. Hay días que están llenos de frustración. Yo entendí que la fe no me garantiza una vida libre de dolor, pero sí me capacita para ver la gloria de Dios en medio del desierto. Yo a veces le digo, Señor, mueve los obstáculos de mi vida. A mí no me gusta confrontar. Yo detesto discutir. Detesto debatir. Según mi forma de pensar, a mí los desiertos
me detienen, no me dejan avanzar rápido. Le digo, Señor, ¿por qué este desierto? Sí va tan bien. Pero Dios no piensa como yo. Ahora entiendo por qué me consulta tampoco. Ni me pregunta lo que pienso. Así que en lugar a veces de Dios de quitar nuestros desiertos, Él desarrolla la fe en medio del desierto. Y si nunca nos enfrentamos a un enemigo, no tenemos nunca la experiencia de haber vivido la victoria. Donde no hay oposición, no hay oportunidad. Todas las buenas historias tienen adversidad. Por supuesto, yo escribiría mi vida sin adversidad. Y nació en las playas soleadas de Florida y nunca hubo tormenta en la vida de Dante Gebel y todo sonreía para él y nunca chocó con un chino. No había chinos a su alrededor. Queremos que nuestras historias sean así, salten de la promesa de la liberación a la tierra prometida. Pero nos gusta ver cómo otras personas cruzan por el Mar Rojo con un imperio detrás. ¿Por qué nos gusta? Porque miramos Netflix, porque miramos Amazon Prime y HBO y nos gustan esas historias complicadas. ¡Oh! Y nos encanta. El cerebro no distingue la ficción de la realidad. ¿Sabían eso? Sabemos que estamos mirando una película, pero la disfrutamos porque en un momento el cerebro toma la ficción como la realidad. Por eso es que podemos disfrutar, bueno, algunos dementes disfrutan la montaña rusa. Porque el cerebro no distingue qué es una montaña rusa. Le agarra el mismo miedo que si se estuviera cayendo al vacío de un avión. El cerebro no distingue la verdad de la ficción. Entonces a veces sufrimos y mirando una película, ¡ay, la dejó! No la dejó, es Julia Roberts. Es una multimillonaria actuando. Pero perdemos la noción. Pero nos encanta ver la ficción en otros. Pero nosotros que nos construya un puente por encima de las aguas turbulentas, que los enemigos no se acerquen demasiado como para complicarnos la vida, y así no funciona la vida. La visión no se ajusta a nuestra agenda, si no, no necesitaríamos la fe. Si todas nuestras oraciones fueran contestadas al instante, ¿sabe qué haríamos? No confiaremos más en Dios, confiaremos en nuestra oración. Usted dirá, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Cuando yo era chico había unas hermanas en la iglesia que yo le decía, quiero hablar en lenguas. Dale, hijo, oramos y Dios te lo va a dar. ¿Qué más querés? ¿Novia? ¿Qué andas necesitando? ¿Auto? Decinos que nosotros oramos y te lo damos. Eran las chicas superpoderosas. Ellas no necesitaban a Dios ni nada. Su oración era la poderosa. Y Dios no quiere ni que confiemos en la oración, que confiemos en Él a través de la oración. Pregúntale a Josué. Dios le dijo, te voy a dar éxito en todo lo que vaya, a donde vayas. Yo siempre quise la bendición de Josué. Todo lo que toques será bendecido. ¿Quién no quiere esa bendición? Donde pises habrá bendición. ¡Qué fenomenal! Pero después yo veo todo lo que le pasa al pobre Josué. La ansiedad, los cambios, el sacrificio que vienen dentro del paquete. Claro, la historia detrás de la gloria. Siempre. Nunca podemos la gloria sin pasar por la historia. Eso se llama proceso. Detesto hacer repetir a la gente, pero cómo me encantaría que no te lo olvides. Di conmigo proceso. Proceso. Entre la promesa y la paga hay un proceso. Si no sabemos cómo procesar el proceso, es probable que no lleguemos a la tierra prometida. Y muchos pierden la recompensa porque no soportan el proceso. Son los que quieren cobrar antes de trabajar. Es parte de la naturaleza saltar de la promesa a la paga. ¿Quién no quiere llegar rápido a lo bueno? Pero el proceso es invaluable. El proceso es un tiempo de fortalecimiento. El proceso es el momento donde aprendemos a depender absolutamente de Dios. Y lo más importante que eso, el proceso es la forma en que crecemos para conocer más a Dios. Hay una querida chilena, una psicóloga a quien le mando un saludo, se llama Pilar Sordo, que ella dice, querida autora, conferencista, dice, yo he visto cómo los argentinos hacen el asado. Así hablan los chilenos. Los argentinos cuando hacen el asado, ponen la carne a las 10 de la mañana para comer 3 de la tarde. De pasito a pasito, abren el vino, una picadita, para estar ahí, unas botanas, y mientras la carne la van mirando, la van observando, le dicen cosas bonitas, qué buena carne,
Qué buena pierna tiene esa vaca. Y se acerca más hombre, y miran la carne y la rodean así. Alguien quiere picar. No te atrevas. Porque le sacas el jugo. Dice, yo me sorprendo del proceso. Que nada que ver con los anglos que hacen esos incendios, tiran la carne y la vaca sale chamuscada, así torturada, no. El argentino es un proceso. Y después le ponen algunas verduritas así, las van haciendo. Y lo primero es el chorizo y lo abren por la mitad y lo van poniendo vuelta y vuelta así. Si te está agarrando hambre, y bueno, hay que aguantar. Y ustedes dicen, ¿por qué Pilar Sordo, la famosa psicóloga, habla de esto? Porque dice, estimados hombres, así son las mujeres en el sexo. Igual. No arrebaten la carne. Y ella usa la palabra, pasen por el proceso. Eso dijo la... Pero no sea arrebatada la hermana. Pasen por el proceso, ¿no es? ¡El fuego! Y ese es el punto. Claro, agarrar el chorizo así, no. Vuelta y vuelta. Y una de las cosas que más me irrita es cuando alguien arruina la trama de la película y te la espolea. El final de una película, una serie. Estás viendo la serie que al final se descubre que el policía era el corrupto. Tu abuela. Miro, me arruinó 16 capítulos. Porque cuando el tipo me cuentan que al final es un corrupto, que se salva al final, arruina la experiencia. Uno quiere la tensión, el suspenso. La trama es el punto. ¿Qué tal si esa es la dinámica para nuestra vida? ¿Qué tal si Dios dice, no, acá no es llegar al cielo, es el proceso, la trama es el punto? El guionista escribió nuestra historia. El proceso es el caldo de cultivo de la fe. Él quiere que aprendamos a caminar por fe y no por vista. Y no podemos aprender eso sin transitar por el dolor, por el desierto, el proceso. Y esta palabra va para aquellos que están sufriendo ahora mismo. Nos sentimos ansiosos por la llamada del doctor, con los resultados del análisis, o por la mirada del rostro mientras el médico entra a la habitación. Nos da pánico esa sensación extraña en el pecho o el bulto, la mancha que está donde no debería estar. Viste que la muerte hace su trabajo en fases: la erosión de los dientes, la inflexibilidad de las extremidades, el entorpecimiento de los sentidos, la vista cada vez más debilitada. Leía que según los centros federales para el control de enfermedades, las causas principales de la muerte son cardiopatía, cáncer, enfermedades respiratorias, Alzheimer, diabetes, nefropatía, neumonía y coronavirus, en ese orden. Y viene la enfermedad e irrumpe los patrones de la vida y nos quita el control de todo. Uno pierde el control cuando está enfermo. ¿Qué puede controlar? A veces ni siquiera uno puede ir al baño. Los que han tenido el COVID saben que uno no puede levantarse para ir al baño. Uno pierde el control de todo. La agenda, lo que querías hacer. Uno se queda en la cama y no puede respirar. En el peor de los casos nos envían a instalaciones médicas costosas donde uno coloca en manos de extraños su vida. ¿Quién puede decir que el hospital es un lugar divertido? Son una conglomeración de agujas, tubos, un olor raro, píldoras, respiradores, puré, gelatina espantosa, sueros intravenosos, sin mencionar la ausencia de privacidad, donde la bata está abierta por atrás, para que todo el mundo te reconozca. Ahí va. Le pediste la ID, no, pero por el trasero esperes. Y nuestro problema es que no vemos más allá de la nariz. Solo sabemos que estamos sufriendo, que queremos acabar con el dolor. Pero a veces, si viéramos cómo nuestro dolor encaja en la perspectiva de Dios, veremos que hay cosas peores que esta temporada que nos toca pasar. Capaz que la enfermedad es un eslabón necesario para un plan divino que Dios tenga que estar llevando a cabo. Hay gente que no entra a predicar a un hospital a menos que entre con una bata abierta por detrás. Y Dios dice, no quisiste entrar con la ropa formal, vas a entrar con una bata, pero vas a predicar. A veces a través del dolor es que llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos.
Pablo dijo en Romanos 8:18, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que nos revelará más adelante. Entonces, yo no quiero trivializar la enfermedad, por favor, no la voy a trivializar ni faltarte el respeto. Pero según Pablo, de la perspectiva de Dios, los sufrimientos del momento presente en relación a la gloria de Dios no son nada. Y él lo explica en Filipenses 3:21, dice, Cristo tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Eso sí o sí va a pasar. ¿Sería bonito ser sanados aquí ahora? Y sí, ¿quién no? Pero si nos espera el cielo, como te dije el domingo pasado, ¿de qué podemos quejarnos? Tenemos un gran médico que resucitó a su hijo, que dejó atrás una tumba vacía. Entonces yo quiero puntualizar lo que te dije el domingo pasado. Quiero que terminemos el año diciendo, Señor, tú sabes que yo amaría una salud mejor. Pero si tú no me la das, yo sé que mi cuerpo va a ser cambiado en gloria cuando llegue a los cielos. Eso es un agradecimiento que mueve los cielos como nunca. Cuando agradeces por la espina. ¿Están siguiendo, sí o no? Yo esta semana meditaba acerca del dolor de María, la mamá de Jesús. Yo pensaba cuando ella levantó, qué terrible, ¿no? Esto de ver a un hijo morir. Cuando ella levanta los ojos y ve a su hijito amado, clavado en vigas de madera rústica junto a dos criminales. Yo he visto a mamás destrozadas viendo a un chiquito asistido con respiración. ¿Sabes lo que es ver a tu hijo torturado? Un chiquito de 33. Uno sufre por cualquier hijo, aunque el hijo tenga 50. Un muchachito de 33. ¿Qué es lo que vio María cuando levantó la vista? ¿Será que vio al león de Judá, al Mesías? Agradeció porque el Salvador del mundo estaba perdonando los pecados. O como mamá vio al bebé que nació en un establo, al bebé que envolvió en pañales. O tal vez vio al chiquito que jugaba a los 11, 12 años en el patio de Nazaret, riendo y cantando, y las risitas del nene le venían a la mente. O tal vez vio al hombre que olía a sudor y a serrín cuando venía por una taza de leche fría en la carpintería de su padre terrenal. Tal vez vio todo eso junto. Y María sabía que nunca más iba a volver a ser la misma porque habían crucificado a su hijo. Una madre no se repone después de eso. Ella lo había criado para que sea un buen chico, un buen hombre. Lo crió para que sea un hombre conforme al corazón de Dios y justamente todo eso fue lo que lo mató. Hizo todo bien. Lo crió para que sea educado, lo llevó al templo, hizo todo bien la mamá. Y eso lo mató, porque no andaba por malos caminos y por eso lo llevaron a la muerte. Yo creo que María, lo que vio en el Gólgota, fue a otros dos hombres crucificados junto a su hijo, gritando, sangrando, clamando. Y a pesar de su parecido, porque había tres, había una diferencia. Dos estaban siendo castigados, uno estaba siendo podado. Uno no estaba siendo castigado. Dos de ellos gritaban pidiendo clemencia, piedad, que es el dolor sin sentido, inesperado, sin propósito, de un condenado a muerte. Pero su hijo proclamó otro grito, gritó también, un grito desgarrador. Juan 19:30 dice que entonces Jesús, una vez que tomó el vinagre, dijo, ¡consumado es! Y entregó el Espíritu. ¿Cómo sé que gritó? Porque Marcos 15:37 dice, y Jesús dando un fuerte grito, murió, expiró. Entonces todo dice que ese fuerte grito fueron las últimas palabras de Jesús que apuntó como consumado es. Lo dijo gritando para que todos escucharan. Un grito que le dio a su Padre frente a todos. La palabra consumado viene del griego tetelestai, tetelestai, que quiere decir pagado en su totalidad. Tetelestai era una palabra usada cuando una deuda quedaba pagada, cuando un siervo completaba la tarea encomendada de su amo. Tetelestai.
El himno nacional argentino proclama 3 veces la palabra libertad. El himno dice: oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Ese es el grito sagrado. En México, cada 15 de septiembre celebran el grito de independencia de Dolores, allá en Guanajuato actualmente, atribuido al cura Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla. Y fuera de cualquier broma o rivalidad futbolísticas, algunos otros más torpes nos quedamos sin voz por gritar por nuestro equipo, por una simple Copa del Mundo, que por una semana creemos que nos va a cambiar en algo, perderla, ganarla o empatarla. Por unas semanas creemos que nos va a dar algún beneficio. Tardaremos 1 mes o 2, y me incluyo, porque así de torpes somos, en darnos cuenta que los únicos beneficiados son los jugadores, que logran grandes fichajes luego del campeonato. Pero nuestra vida, ¿qué hace? Sigue girando, solo para descubrir que a veces el dolor no se fue. Está ahí, bajo la superficie de la euforia, del grito, de la camiseta, del gol, del penal. Pero solo hay un grito desgarrador que los siglos y la historia no podrán silenciar jamás. No es el de México, no es el de Argentina. Es el grito con propósito: Tetelestai, consumado es, terminado, logrado, finiquitado, pagado en su totalidad. Ese es el único grito sagrado. Todo lo que nos toque pasar de ese grito para acá es un proceso. Todo lo que en la corta vida nos toque de ese grito para acá es un detalle menor. Así que hoy celebremos que hace 2022 años el león de Judá rugió el único y verdadero grito sagrado. El grito del dolor con propósito. ¡Celebra al Rey de Reyes! Dale una celebración grande. Dale una celebración grande al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Celebra. Ese es el único grito sagrado. El único grito sagrado. Eso vale más que un gol en la final. ¡Consumado es! Eso es un golazo, eso es vida eterna. Celebra al Rey. ¡Lleve! Más, que se escuche en los 5 continentes. Es el grito sagrado en la cruz, el grito con propósito. Bendito sea Dios. Uy, impresionante. Levanta las manos al cielo, Padre. A los que están por primera vez, reciban al Señor en su corazón si así lo desean. En cualquier parte del mundo donde te encuentres o aquí en la ruina, dile: Padre, entra en mi vida, perdona mis pecados. Ayúdame, Señor, a ser mejor persona. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por la cruz, gracias por la resurrección. Y ahora todos levanta las manos y comienza a clamar. A los que están pasando desierto, a los que están pasando dolor, a los que las vidas no les ha dado tregua. Yo pude sentir en el espíritu fuertemente anoche que el Señor me decía: yo voy a traer del norte, del sur, del este y del oeste, no solo aquí sino en el streaming, a gente que lo único que está pidiendo es una tregua. ¿Sabe lo que es una tregua? Déjame respirar. Aún en las guerras, aún en los equipos contrarios, aún en 2 naciones que entran en litigio, hay treguas para levantar los heridos del campo de batalla. Hay bandera blanca para descansar, para atenderlos en el hospital, para ir por los oficiales, por los soldados rasos. Y a veces la vida ni siquiera eso. A veces la vida viene en forma de divorcio, y atrás viene en forma de quiebra, y atrás viene en forma de soledad, y atrás viene en forma de frustración. Y la vida duele, caramba que duele. Y tú lo único que quieres es una tregua. Señor, dame un descanso, no puedo más. Señor, lo único que te pido es, por favor, respirar un poquito. Por eso entiendo la alegría de los países cuando van a una Copa del Mundo, porque llegar a la final o ganar es una alegría. No va a lograr bajar la inflación. Argentina no bajará la inflación. Dudo que algo cambie en la atmósfera política, dudo que algo cambie en la moneda, dudo que cambie la corrupción encristada en los gobiernos, pero por un ratito la gente tendrá una tregua, alocada, eufórica, superficial y tregua al fin, como si alguno de ellos hubiese pateado alguna pelota.
Pero después se termina la tregua y vuelve el dolor y vuelve la escasez y otra vez no hay comida en la nevera y otra vez no hay trabajo. Y otra vez los gobiernos hacen lo que quieren y otra vez y hay que esperar 4 años por otra alegría. No. Necesitamos una alegría que se quede, necesitamos un contentamiento. Dios dice, ese contentamiento no está del otro lado de la cruz. El contentamiento no viene cuando llega la resurrección, el contentamiento viene en la cruz. Yo hoy pagué el precio para que tú tengas vida eterna y quiero que River sea una iglesia que agradezca por la vida eterna, porque Él gritó Telelestai, consumado es, consumado es, consumado es. Bendito sea el Señor. Vamos, clama al Señor. Todos orando, todos clamando. Nos estamos yendo, pero antes, yo quiero que todo el mundo clame, que todo el mundo diga, Señor, gracias por la cruz, gracias por lo que me ha tocado vivir. Eso hizo la mami que soy, el papá que soy, el hijo que soy, el inmigrante que soy. No importa si eres indocumentado o legal, no importa si eres extranjero o norteamericano. Dios dice, yo te estoy bendiciendo por el proceso, por lo que permití en ti, por el trabajo que me has dejado hacer, porque como el alfarero te deshice muchas veces y te volví a formar, como el alfarero te deshice y volví a formarte, yo soy, dice el Señor, yo soy tu Dios, yo soy tu bendecidor, yo soy el que abre camino. No temas, no te entregues, no te rindas, no bajes los brazos, no te entregues, no bajes los brazos, dice el Señor. Yo te bendigo, dice el Señor, yo te bendigo. Padre, hay gozo en la casa de Dios, pero hay un contentamiento genuino. Señor, no le he prometido a tus hijos victorias, decretos, ni profecías vanas. Les he